Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Secretos del Éxito, el podcast donde descubriremos lo que hay detrás de quienes hoy inspiran con su historia. Hoy tenemos el lujo de conversar con Antonio Simancat, coach profesional acreditado por la ICF, formador y acompañante en proceso de cambio profundo. Pero antes de convertirse en referente del coaching, Toño también vivió su propia travesía, con dudas, decisiones también valientes y momentos clave que marcaron su camino. ¿Qué lo llevó a reinventarse? ¿Cómo pasó de su vida anterior a dedicarse al desarrollo humano? Hoy lo descubriremos, no te lo pierdas. Toño, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Silvia, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muchas gracias por estar aquí, encantada de tenerte aquí. Antonio, Toño, como te llamamos siempre, ¿cómo era tu vida antes de llegar al coaching profesional y todo lo que estás haciendo ahora? Bueno, pues quizás la mejor palabra que encontré es workaholic, que es como adicto al trabajo. Yo, pues me la pasaba en la oficina, yo creo que salía de mi casa a 6 de la mañana y regresaba a las 10, 11 de la noche, ¿no? Entonces era casi el primero en llegar a la oficina y el último en irme de la oficina. Y bueno, pues muy orientado a los resultados, a que se lograran cosas. Y alguna vez en una dinámica, un psicólogo me dijo que mi personalidad era como la de un tiburón, ¿no? Entonces, no me gustó, o sea, la verdad que no me gustó eso de tiburón. Y bueno, por ahí en algún momento, pues me fui encontrando con cosas interesantes que después lo que descubrí, pues, que era un poquito de Ujú, coaching y me ujú, dio esta posibilidad de mis sombras, porque al final del día, pues el trabajo no es todo. Yo pues tengo una familia, tengo una esposa, tengo unos hijos, tengo un Shih Tzu. Antes no tenía ni mascota. eh, y si bien de chico tuve la oportunidad, por ejemplo, fui scout o boy scout, tenía estas posibilidades de andar al aire libre y demás, pues hubo un momento en que me enganché con el trabajo y como con todas estas ideas preconcebidas socialmente de lo que debería de ser un profesionista o un trabajador o el hombre, porque muchas veces las mujeres se quejan del peso o un poco del techo de cristal y suma su lucha, pero también los hombres traen tienen que lidiar o tenemos que lidiar con un sistema de creencias de lo que se espera de, y eso hace pues que de repente te metas en cosas que cuando te piensas con calma, pues no es lo que realmente querrías para ti. No, en fin, esto que de chico llamábamos, o y usando la palabra la felicidad, esta búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces, a veces creemos que la felicidad va a venir de ciertas cosas y la realidad es que no. Entonces, y un poco ahí es donde me encontraba yo. ese momento donde te llamaron tiburón que a ti no te gustó nada fue una de las señales internas que a ti te dijo que no encajaba. Pero algo interno tuyo también te estaba diciendo que no encajabas en esa vida, en esa existencia. ¿Hubo algo que tú dijeras, sí, es que no solo fue aquella palabra, sino que había algo más que no estaba bien, que yo veía que no estaba bien? Sí, pues hablan de la crisis de los 40. Yo creo que algo así me ocurrió. Justo andaba yo pasando los 40 años y como que de repente tenía yo esta incomodidad, como la que luego tienen los adolescentes, de que no sentía yo que encajaba con nada, ¿no? Ni en mi casa, ni en el trabajo, ni con mis amigos, o sea, y también, pues como que, eh, pues no encajas y no estás conforme, ¿no? Como que hay esa dualidad, ¿no? Y bueno, yo estudié sistemas y siempre estuve muy orientado a temas más técnicos.
procesos, de números, o sea, de que pues, uno más uno son dos y punto, ¿no? Es como de uno muy exhaustivo racionalmente, y como que toda esta parte emocional, humana, pues estaba muy, muy de lado, y justamente, pues yo sí sentí pues ese llamado, ¿no? De dentro, yo de chico, pues me gustaba la poesía, componía canciones, hice teatro, pero olvidé todo eso, o sea, fue como si abriera yo un baúl ahí de recuerdos, pero también de talentos, porque al final del día, pues son parte de tus herramientas que puedes utilizar incluso para el Ujú. trabajo. Y bueno, pues ya de ahí empieza pues este interés por acercarme al ¿Y coaching. cuál fue el mayor reto que tú enfrentaste antes de tomar esa decisión a reinventarte? Porque, bueno, claro, o sea, tú venías de un trabajo estable y te querías reinventar. ¿Cuál fue ese mayor reto que tú tuviste en ese momento? Bueno, en principio, pues que era algo desconocido, ¿no? Y, y que de alguna manera, pues es como un volver a empezar, ¿no? Y cuando tienes una carrera, ya tienes pues cierto estatus o cierto camino andado, incluso cierto reconocimiento, como que no es fácil como decir, pues ahora vuelvo a empezar, ¿no? Desde abajo, ¿no? Sí. Como que esta falta de humildad, o sea, aunque uno diga, ay, sí, soy bien humilde y quiera uno ser sencillo, pues no lo es, o no lo era yo, o sea, eso tengo que decirlo, o sea, yo sí era mucho de cuidar la pose, o una discusión en la mesa, pues yo la tenía que ganar, ¿no? O sea, fuerzas, porque así estaba yo hecho, o sea, porque en el trabajo así tenía que ser, porque Ujú. en mi vida profesional, pues tenía que ser un tiburón, ¿no? Esa es la triste realidad. Sin embargo, eso pues te va llevando o te va alejando de cosas que sí te interesan en lo profundo. Y de hecho, pues bueno, ahí empecé a reconstruir mis puentes con este lado que yo no estaba identificando. No es el tema religioso, que también tengo mi religión y todo, pero más bien es esta parte como de conectar con esta parte más profunda. Yo, por ejemplo, con el tiempo, pues trabajé y tenemos un desarrollé más como un interés personal de adentrarme en todo eso y que, bueno, hay explicaciones científicas, inclusive hay mapeos de que ciertas partes de tu cerebro se encienden cuando estás en este nivel de conexión espiritual. Entonces, pues ¿y qué es la base del coaching? Como lo explican en el coaching, estamos muy preocupados por lo que ocurre afuera en el mundo exterior, por el deber ser, por el que dirán, por lo que querían tus papás o tu mamá de ti, o amigos, no sé, como que hay influencias afuera que de repente te llevan y te metes en una inercia que dices, no, pues yo no quiero estar aquí. Entonces, el verdadero viaje de cambio empieza cuando empiezas a mirar para adentro, ¿no? Y te das cuenta que pues no eres tan buena persona como crees, ni eres tan lindo y hechicero, ni chistoso, ni amable. Y también te das cuenta pues que hay cosas que has dejado de hacer y que te gustan, ¿no? Cantar, pasear con tu perro, escribir, ¿no? Qué sé yo, ¿no? El teatro, leer, música, leer cosas que no sean técnicas, ¿no? Entonces, novelas, yo soy Ujú. cursi, yo soy fan de la novela romántica, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, ese tipo de cosas, pues, necesitaba yo darme tiempo, necesitaba yo, pues, darle un giro ¿Cómo a lo mi vida, pero, gestionaste? pero ni ¿Cómo lo, sabía, yo no sabía que tenía que hacer ese giro, ¿eh? Eso es una realidad. ¿Cómo lo gestionaste? ¿Cómo crees tú ahora con el tiempo? ¿Cómo gestionaste ese miedo, esa resistencia al cambio? Porque quieras que no, aunque tú querías, había como un miedo, una resistencia. ¿Cómo crees a día de hoy que lo Me llevas a gestionar? tardé, sí, fue poco a poco. Obviamente, pues empecé a hacer cambios. Me acuerdo mucho después pues de un curso que te
pedían cambiar completamente el sentido de cómo conversabas. O para mí era bien desafiante porque yo no sabía escuchar. No es que ahora nada mejor, digo, ya estamos entrenados y tienes como verte poner en modo escucha, pero la realidad es que yo ni siquiera sabía escuchar. Entonces, la primera persona con la que fui y practiqué fue con mi esposa, que curiosamente había salido de viaje, fui a recogerla y toda esa conversación en el auto, este, al final me dice, bueno, ¿y qué te pasó a ti, no? Como que algo había cambiado. Y lo único que había cambiado era que la estaba escuchando. Entonces era el, el giro mágico, ¿no? Entonces, esto de, pues, escuchar a los otros, quiero Imagina, decirte, pues es súper trascendental. O sea, la verdad es que eso, pues, empezó a generar muchos cambios, obviamente en mi casa, con, im- imagina, con mis clientes, en fin, o ujú, sea, sí, 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 ujú, ese giro fue una de las cosas ujú, más evidentes sí. de que había que cambiar. Como, Y fui como un, cambiando las conversaciones. Sí, exacto, como un pequeño cambio dentro tuyo pudo cambiar todo fuera, porque fue un pequeño sí, cambio, un tic, voy ahora, a no, escuchar. no es fácil, o sea, No, no es ponerte en modo fácil. escucha requiere de mucha energía. Entonces, ya después Sí, sí. un mentor me dijo, bueno, pues no tienes que estar en modo coach las Ujú, 24 horas, o sea, no es viable, ¿no? Sin sí, embargo, con la práctica, pues ya te vuelves más a ujú, sí. modo Y escucha. Toño, ujú, Me Toño, di- disculpa, ¿cuál fue el momento que tú dijiste, hasta aquí? Este es el punto de no retorno. Yo ya no vuelvo al Toño que era. Yo ya dejo atrás toda esa historia mía pasada, ya dejo a ese personaje que ha venido acompañándome hasta ahora y hasta aquí. ¿Tú recuerdas que hubiera un antes y un después de ese momento en el que estabas haciendo ese No, cambio o fue todo sí, progresivo contigo? no fue un cambio radical, pero sí, digamos, coincidió que yo fui cambiando. Por ejemplo, algo que sí me propuse yo en algún momento es saber, voy a trabajar con quien me sienta bien y con lo que yo me sienta bien. Entonces, eh, ahí donde trabajaba yo, cambié mi equipo de trabajo, o sea, lo hice como a lo que yo quería y me enfoqué a las áreas que yo quería. Entonces, digamos, después de estar en la parte como más de la operación y eso, de repente me metí al tema de atención al cliente, de formación. O sea, como estaba yo dentro de la misma empresa, el mismo giro, pero haciendo algo muy diferente, ¿no? Y esto que dices de que me cayó el 20, de que pues ya había un giro, o que ya estaba yo en otro mood, es porque eh, fui a comer con una persona con la que trabajé antes, o sea, así como que no veía yo, no sé, hace 5 años o más, Ujú, y platicando, lo primero que me dijo, estás irreconocible, o sea, no eres el que conocí, ¿no? ujú, ¿Dónde quedó al que conocí? Porque pues le tocó la época en que siempre me critica de eso, o su mejor referencia mía es que pues, la invité a comer. Ah, qué amable, mi jefe me invitó a comer. Pues, ¿cuál? Era para seguir trabajando durante la hora de la comida, ¿no? Entonces, menuda invitación, si era yo. O sea, no perdía yo un momento para estar trabajando, pues te decía yo esto de workaholic. Y Qué entonces ahí me di fuerte, ¿eh? cuenta que sí, ya había yo cambiado y ya no había regreso, porque ni siquiera me daba cuenta. Ya era más como de, pues tienes que dar tiempo personal, preocuparte por las personas, porque, o sea, sí es feo, y no sé si a alguien le haya pasado, que de repente pudiste haber trabajado con alguien 5 años y que ni siquiera sepas cuál es su color favorito, Exacto. ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Y, o Ujú, sea, ujú, o cuál era, no sé, su pasatiempo, qué cosas le ujú, gustaban, qué cosas no, ¿no? Entonces, o ujú. sea, yo reconozco que sí me pasó eso, o sea, sí llegué a tener
con gente muchos años y que nunca conocí. Sí, qué importante es saber quién es la persona detrás de con quien tú estás trabajando, qué les ha pasado en la vida para entenderles más y cuáles son pues sus gustos, sus hobbies o incluso pues cosas que les han pasado que hace que entiendas más el por qué se comportan como se comportan, ¿verdad? Y bueno, y pues luego con mi esposa y mis hijos, porque sobre todo con mis hijos, lo primero que empecé a hacer fue a escuchar la música que escuchan ellos. Entonces, Importante. pues ahí conocí a Taylor Swift, a Katy Perry, ahora a Danny Ocean, a BTS, los Stray Kids, en fin, o sea, como que me dio otra forma de convivir con mi familia y Mm, de conectarme de manera diferente, ¿no? Porque a veces como papá estamos como en el rol de, pues lo que me toca es ser el proveedor, ¿no? Y pues exacto. estoy trabajando por mis hijos, ¿no? Estoy aquí 24 horas en la oficina por mis hijos. Ujú. Y pues no sé ni qué música les gusta, ¿no? O sea, ¿qué onda con eso, no? Sí. Entonces, creo que sí, para mí ha sido muy importante eso, eh, poder conectar de otra manera con las Ujú, personas. Y bueno, pues ahora ya, dado el tiempo, pues inclusive la forma de hacer negocios, o sea, ujú. yo, pues, soy muy promotor del networking, de ganar dando, que es una filosofía del networking digo, que me ha gustado mucho, porque de alguna manera, creo que es una forma más humana, más personal de hacer negocio, ¿no? De ir conociendo a las personas. Sí, Y no es total. fácil, tienes que darte tiempo. Ujú. Pues, cuando alguien te da su atención y te da su tiempo, porque a veces te dan su tiempo, pero no su atención, pues es algo muy valioso. La verdad es que eso pues hay que respetarlo, honrarlo, Sí. y da gusto hacer negocios cuando hay esa atención, ese tiempo, y que de alguna manera pues sí sientes que hay una ida y una vuelta. Ujú. O sea, no es nada más de un lado, sino que realmente pues hay una ida y una vuelta, y esas relaciones que se van construyendo, pues, que te duran en el largo plazo, ¿no? Yo recientemente he recuperado a mis amigos de la juventud y hemos hecho Qué negocios, bueno. ¿no? Increíblemente, no, como que ni sabíamos en qué andábamos. Oye, pues, yo también ando en esto y acá, y de repente, pues, han salido proyectos y cosas por hacer, este, y que a veces, pues, insisto, son como talentos, recursos que dejamos guardados ahí en el baúl y que Sí, debemos aprovecharlos, porque totalmente. claro que puede ser. Y bueno, Y pues ese, Toño, ese fue el brinco. Toño, ¿qué despertó en ti el coaching? ¿Qué hizo que tú eligieras ser coach y no otro camino? Realmente eres muy buen coach y lo haces todo muy, 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 muy bien. Pero ¿qué fue lo que a ti te hizo caer el 20 y decir, no, no, el coaching es lo mío? Bueno, llegué un poco medio por, porque yo decía, pues necesito más herramientas para ser un mejor jefe, ¿no? Entonces, digamos, y ya había yo tenido como ciertos ejercicios que me habían acercado a ver los beneficios del coaching. Yo no sabía que era coaching de equipos. Fui a una vez a un como simulador que tiene un amigo mío. Y lo que hice es que en donde yo me llegaba a trabajar, mandaba todo mi equipo a ese curso. No para que daban, digamos, lo que te enseñaban era reingeniería de procesos, pero a mí me daba igual la reingeniería de procesos, que sí es útil, sino lo interesante era la forma de trabajar, porque lo que hacían era un tema de coaching de equipo. Pues, cuando alguien me revela, es que eso es coaching, pues yo quiero aprender eso. Pero cuando tomo el curso no era como para que le agregara yo una herramienta más a mis herramientas gerenciales, ¿no? Sino era para que te hicieras coach. Pues la primera decisión que yo tenía que tomar era si seguía con el curso o no. Yo perdí 3 días de vacaciones. Yo fui a tomar el curso el miércoles, porque eran seguidos. Tomé el curso miércoles, jueves, y el viernes en la tarde le estaba yo hablando a mi jefe, jefe, necesito que me des una semana de vacaciones
para tomar la siguiente semana Wow. el curso, ¿no? Entonces, haz cuenta que tomé como un curso introductorio de 3 días, bueno, eran 2 días y medio. Y luego ya tomé una semana y luego, bueno, pues tuve en formación ahí un par de años, este, con una escuela que está ahí en... ¿Y qué papel jugó la formación en ICF en esta transformación personal tuya? Bueno, la ICF, pues digamos, congrega coaches y escuelas de coaching, ¿no? Entonces, esta escuela en particular o la coach está ahí en Madrid. Este, quienes impartieron son discípulos o fueron discípulos, de paz descanse, de John Whitmore. Entonces, uno de los fundadores del coaching, el coaching profesional. Y la verdad es que sí hacen un trabajo muy profundo. Yo la verdad es que pues, como que quería como algo rápido, ¿no? Ya, déjenme algo práctico para aplicar. Pero en realidad lo que hacen pues es ponerte a trabajar contigo mismo, ¿no? Entonces ese trabajo que de personal que empiezas a hacer contigo, desde cómo te hablas, esto siempre de las cosas que Importante es foro, cómo nos hablamos a nosotros mismos exactamente. para entender la vida de fuera. Mm. Eres la persona con la que más hablas todo el día, ¿no? Entonces tengo alumnos de otros temas, también de repente doy clases de finanzas, y les digo lo mismo, a ver, ¿con quién hablan más todo el día? No, pues conmigo mismo, ¿no? Ya. ¿Le permitirías a otra persona hablarte como te hablas? Y la respuesta es no, pues hay cosas por hacer, ¿no? Exacto. Entonces, ese para mí, pues fue de las cosas muy, muy importantes de cómo restablecer este diálogo conmigo Ujú. mismo y hacerlo de una manera que realmente pues, me lleve a donde quiero, ¿no? Realmente, Y sí, perdona, realmente eso es muy importante porque a veces que hay personas que hablan muy mal a otros y cuando yo les escucho que están hablando tan mal, lo primero que pienso es, guau, pues cómo se deben de estar hablando ellos a sí mismos. Porque si hablan tan mal hacia afuera, ¿cómo se hablan a sí mismos? Y entonces siempre acabo dándome cuenta que las personas que hablan muy mal o de una forma muy violenta hacia los demás, son esas personas que se tratan más mal a ellas mismas. Ujú. sí, 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 es posible que sí. Y también hay quienes, pues aparentemente no le dan mal a nadie, pero se tratan también muy mal. Yo así de encuestas rápidas, yo te diría más o menos entre un 60 y 80% Ujú. reconocen que no le permitirían a alguien más hablarse como sea. Ujú. Exacto. Entonces, y lo malo de eso es que se vuelve en automático, porque ya no te das cuenta. Entonces, cuando entras a estos procesos de coaching y entonces pones atención, ah, caray, a ver si es cierto, yo me hablo, ¿no? Entonces, ya cuando empiezas a ver cómo te hablas a ti mismo, pues ahí es donde empiezan cambios muy, muy importantes, ¿no? Y otra cosa que me sucedió ahí con Hola Coach de la ICF es que, bueno, ellos fueron los primeros en decirme, ve a la ICF México y participa, ¿no? Entonces, pues, yo muy obediente fui y me inscribí desde el 2012. Y pasaron cosas muy curiosas porque en la formación nos pedían hacer un proyecto como de beneficio social. Y lo que acordamos con mis compañeros era hacer un programa para jóvenes, acompañamiento, un coaching para el tema de su carrera. Y llego a ICF México y justo estaban arrancando un programa para darle coaching a jóvenes profesionistas de escuelas públicas de bajos recursos, darles acompañamiento para que pudieran insertarse en la empresa. En asociación con una organización que se dedica a eso, a insertar jóvenes en las empresas. Entonces pues, casi casi fui de chismoso, oigan, pues lo que queríamos hacer acá ya lo tienen organizado, ¿no? Y entonces, pues eso también algo que me impresionó mucho es cómo te ponías metas y las llevabas a cabo. Ahí mismo en la formación yo dibujé, me puse así como meta, pues tener mi negocio, estar dando clases y al paso de años sucedió, ¿no? Entonces,
la verdad es que es impresionante cómo esto funciona. A lo mejor en ese Ujú. momento podrías no creer o sospechar, Sí, pero no, este eh, tipo de cosas funcionan. hicimos un mapa mental con a ver, dónde quieres estar en 3 años Sí. y es impresionante cómo sí suceden las cosas, ¿no? Entonces, Sí sucede siempre y cuando seas perseverante. no, no, obviamente pues hay otros factores, pero Ujú, justo eso es un poco lo que a veces nos pasa a todas las personas. Si no hay un acompañamiento, ujú. eh, se pierde a veces el interés, se pierde la Sí. disciplina. Esto Ujú, que tiene el método de John Wigmore, el Bro, ujú, la voluntad. ujú. Justo estábamos revisando si era o no de Albert Einstein una frase que dice que la mayor fuerza motriz no proviene ni de la energía eléctrica, ni mecánica, ni atómica, sino de la voluntad. De la voluntad. Es, la Qué voluntad bonito. mueve montañas, dicen, ¿no? Sí. Entonces, Ujú, el punto es que cuando hay voluntad, pues eso. Ahora, si tú no tienes clara la meta, ujú. esa voluntad, pues puedes andar yendo a lugares que Exacto. no realmente querías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina siendo el coaching? Pues así, trabajando diferentes aspectos. Que trabajes contigo mismo, que te pongas una meta, que Ujú, pases a la acción, que tengas un plan, que vayas reconectando, ¿no? Esto es algo que ujú, nosotros generamos un modelo propio, que hablamos de las conexiones, cómo te conectas con las personas, ujú. conectas, por ejemplo, con Dios o con el universo o con lo que creas, cómo conectas con el dinero, cómo conectas con el amor. Entonces, esas conexiones al final del día son claves pues, para podernos mover hacia donde realmente queremos. Entonces, si tú vas trabajando con tus creencias, con tus valores, con tus acciones, con tus hábitos, pues termina siendo otra persona. Pues sí, Hay Antonio. una frase que decía, Ujú, la usé en algún discurso, una historia más larga, pero eh, participé en un concurso y quería hablar de estos temas porque lo estaba yo estudiando. Y lo que puse fue, quise cambiar el mundo y fracasé. Luego quise cambiar a mi país, volví a fracasar. Luego intenté cambiar nada más a mi familia y tampoco funcionó. Entonces decidí cambiarme a mí mismo y entonces el mundo cambia. exacto, Entonces, para mí eso está clarísimo. totalmente. El cambio está Cambia dentro cuando de uno uno mismo. cambia. Y Toño, ¿cómo es tu vida de hoy? ¿Cómo ves tu vida de hoy actual? Comparada con ese Toño de aquel entonces, de ese Toño anterior. ¿Cómo te ves en tu día a día? Tu vida actual, ¿cómo es? ¿Qué cambio encuentras tú ahí? Básicamente, pues es muy completamente diferente. No, no, no trabajo 20 horas, no hay forma. No hay forma, pues disfruto más de cosas más sencillas como, pues a veces, no sé, preparar el desayuno, eh, sacar a pasear a mi perrito, jugar con él, simplemente es muy entretenido y son Ujú. cosas que pues, no hubiera habido manera de hacer, ¿no? La Sí, convivencia con mis hijos que pues ya cada vez crecen más y te pelan menos, pero tarde o temprano decía un amigo que su verdadera chamba era ser chofer de sus hijos. Entonces, como todavía los tengo que transportar de vez en cuando, pues siempre ahí aprovecho. Y las comidas, fíjate que procuramos al menos una o dos comidas del día, pues, estar todos juntos y es algo que sí hace diferencia. Pienso yo que eso, al menos para mí, en ujú. mi grupo egoísta, pues lo disfruto y eso pues no tiene precio. O sea, creo que es lo No que, tiene precio. lo que más valoro, ¿no? Y pues Mira, por muchas otras situaciones, pues he venido encontrando cosas. Encontré esta frase que digo, esta causa disfrazada de negocio,
pues he encontrado ahora cómo hacer negocio haciéndole el bien a las personas, ¿no? Entonces, pues me he estado con esto del coaching y ahora lo he enfocado a este tema de prevención social, que es tu para el retiro, que Ujú. cada vez vivimos más años, entonces, necesitamos estar preparados para todo eso y la verdad es que pues me entusiasma mucho eh, en el sentido de que pues hay mucho por hacer, o sea, Sí, totalmente. realmente o desafortunadamente pues mucha gente no se preocupa o cuando se preocupa pues ya Mm. entonces pues estoy ahorita justo en ese proyecto que me entusiasma mucho de poder buscar pues cambiar la etapa de retiro de las personas y otra vez, desde muchos aspectos, obviamente el que más llama es la parte financiera, ¿no? O sea, pues el Ujú. financiamiento de la vida en el retiro. Cómo de Pero hay importante muchas es, otras ¿eh? cosas, Ujú. hay muchas otras cosas ahí, por ejemplo, y obviamente temas de salud y demás. Pero, por ejemplo, Ujú. algo que no hacemos en México, nadie celebra cuando se retira, ¿Nadie celebra cuándo cuando se se pensiona. retira? Ah, O no, sea, no hay una fiesta de pensión. no. Entonces, pero yo he visto que en otros países, o al menos por películas, sí lo Ujú. hacen, o sea, sí hay como a ver, pues si de alguna manera, pues celebras cuando te bautizan, o te Ujú. 15 años, o te casas, o tu Ujú. despedida de soltero, tu despedida Ujú. del trabajo, ¿no? Pero como cuando llega ese momento de retiro, como que no hay ninguna celebración y yo justo ahora estoy por iniciar una campaña para promover que pues, celebres tu retiro. Vamos a celebrarlo. Comida con una fiesta, bueno, hasta los divorcios se celebran también, ¿no? O sea, Ujú. entonces al final del día pues también te ayuda como esta elaboración del duelo, de pues ya acabó esta etapa, inicia otra etapa y hay que Exacto. celebrar, ¿no? Entonces ¿Y qué es lo que eso es más te un poco lo que. apasiona? ¿Qué es lo que más te apasiona en acompañar a otras personas, tanto en este proceso de cambio, tanto como coach, como en este proceso que estás comentando que ayudas pues a cuando una persona se retira y todo eso? ¿Qué es lo que más te apasiona? Pues yo creo que eh, como el poder romper obstáculos, como, ¿cómo decirte? O sea, sí me apasiona mucho como esto que sucede y que sorprende. Me explico. A lo mejor alguien no se creía capaz de algo y lo logra. O sea, en coaching he tenido clientes que era, era gerente de sucursal, era la peor sucursal del banco a nivel nacional y en un año pasó a ser la número uno, ¿no? Así como que van más allá de sus límites, ¿no? Ujú. O por Como ejemplo, esa voluntad que decíamos sí, sí, antes sí, ha sí, hecho que, ¡pam!, ¿no? y que todo sale de ellos, ¿no? Muchas veces me dicen, pues es que tú me dijiste o tú me diste la idea de uno, no, no, yo nomás te estaba escuchando y lo que tú me dijiste, pues te lo volví a poner ahí, ¿no? Entonces, justo como esto no sé quién lo haya dicho, pero me gusta. Dicen que para pulir un diamante se necesita de otro diamante, ¿no? Y entonces esa fricción entre un diamante y otro diamante, pues, o un diamante con un carbón hace que el carbón se vuelva diamante, ¿no? Pero ahí está la materia prima, ¿no? Pues igual pasa con los humanos, ¿no? O sea, cuando hay esta posibilidad de interacción, esa fricción, esos desafíos que ponemos desde el coaching, estas tareas o esas acciones que buscamos, pues sirven para que el diamante vaya ganando. Entonces, Ujú. ese proceso de generar luz o de hacer Exacto. que el carbón se vuelva diamante, porque Y, me ha y tocado haya... ver eso, Ujú. Sí. es apasionante y Ujú. también te beneficia a ti, que eso es lo más increíble, ¿no? O sea, Exacto. coach al final del día, pues también tienes un Ujú. un beneficio. Ujú. ¿Y hay alguna historia que nos puedas contar
de algún coach, bueno, algún coachee o alguna cosita que nos puedas contar que a ti te haya marcado especialmente? Ya sea, pues yo qué sé, o el primero o alguien que hayas dicho, wow, o sea, estoy alucinando con esta persona. ¿Hay alguna historia, alguna cosita que a ti personalmente te haya marcado? Pues siempre aprendo de de mis clientes, ¿no? Y yo creo que puede, puede, puede variar mucho, eh, pero bueno, te podría, por ejemplo, mencionar, ¿no? Pues, un, o algo que me llama mucho la atención, un caso, este, que a mí me hace asegurar que por eso el coaching es integral. Yo alguna vez en mi vida pasada pensaba que podía separar el trabajo de la familia. Y lo intentan, hay mucha gente que lo intenta y te quita mucha energía y no es viable, ¿no? Pero regresando a este tema, eh, cuando pues todavía estaba yo estudiando, o sea, realmente, pero me acuerdo muy bien porque me buscó una persona y me preguntó, oye, ¿el coaching puede servir para tomar decisiones? Oh, sí, claro, ¿no? Pues era yo experto, ¿no? Ah, bueno, pues lo que quiero decidir es si corro o no a mis hijos. Y como que yo, ay, ¿qué hicieron, no? Pero bueno, obviamente, pues estás empezando. Y yo siempre digo a mis alumnos, ante la duda, no hay nada como preguntar, ¿no? Entonces, ya en la conversación y después de varias sesiones, el tema no estaba con sus hijos. O sea, sí le daban ganas de verlos por muchas razones. En realidad el problema estaba en su trabajo. El problema estaba con su mujer. Nada más que pues, toda la energía de tensión, de enojo, pues estaba generándose allí en la oficina por algo que nada más estaba en su cabeza, una serie de creencias, pero pues los que de alguna manera generaban o detonaban la molestia, pues eran hijos o los nietos que estaban en la casa ahora y que no estaban porque ya se habían ido y regresaron, por eso los quería, no sabía si los corría o no, que al final se terminaron yendo, porque pues, era un asunto temporal. Y se desconectó de eso, realmente se dio cuenta que ese no era el tema estaba acá. Y al paso de las semanas resultó que también los hijos ya, entonces se fueron acomodando. Me enseñó esto, que a veces uno trae un tema y nos lo dicen en el coaching, que el cliente puede cambiar el objetivo que quiere lograr, ¿no? Pero ahí me di cuenta que realmente, pues, estamos conectados, o sea, todo con lo que nos conectamos, pues nos termina afectando. Y a veces creemos que nuestro problema es una cosa, o creemos que la solución, o creemos que nuestra meta debería ser algo, pero cuando empiezas a hacer este trabajo interno y revisas todo esto que hemos venido platicando, te das cuenta que está en otro lado. Y eso es un poco esto que te decía yo, que a veces, no quiero usar esa palabra, pero es como la magia del coaching. No quiero usar esa palabra porque luego creen que hacemos cosas esotéricas y es así. Tiene sus fundamentos neuropsicológicos, pero justamente eso es lo bonito del coaching, que te permite justamente aprovechar esta plasticidad que tiene el Ujú. cerebro, Exacto. tanto para reenfocarte como para Ujú. entender cómo se vincula una cosa con la otra y Ujú. cómo te puedes ayudar desde tus fortalezas o desde tus áreas fuertes para progresar y seguir avanzando. Entonces, realmente Ujú. eso a mí como Ujú. dicen ustedes, me flipa. Sí. Y vamos a inspirar un poquito a los oyentes, a todas estas personas que nos están escuchando. ¿Qué le dirías a alguien que ahora mismo está en su trabajo, en ese trabajo que no le llena, que a veces algunos dicen es mi condena?
y que en realidad no se atreve a dar este paso, a cambiar. ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, yo creo que lo primero es que se dé un espacio para platicar consigo mismo. Y ese espacio no debe ser el baño. Digo, a veces pues te estás bañando y puedes ahí sentir, pero sí darte como este espacio para poder platicar contigo mismo y revisar eso, ¿sí? Eh, a veces pues hay un coach, pero si no, simplemente que tengas, saber, voy a dedicarme 15 minutos, ¿no? Y seguramente el primer día va a ser horrible porque no estamos acostumbrados a darnos 15 minutos, ¿no? Pues de qué platico conmigo mismo, ¿no? Que no sea reclamarme o juzgarme o criticarme, sino que realmente a ver qué es lo que quiero, ¿no? ¿Qué es lo que es realmente importante? Desconectando de toda la parte emocional, porque cuando alguien nos dice algo o cuando alguien nos genera una emoción de enojo, de miedo, de angustia, de disgusto, etcétera, pues lo que está reaccionando es la emoción. Pero si yo realmente puedo empezar a construir un diálogo conmigo mismo, voy a empezar a entender realmente qué es lo que quiero. Porque a veces, por ejemplo, algo que suena mucho es, pues sí me gusta mi trabajo, pero no me gusta mi jefe, ¿no? Pues, ¿qué crees? El jefe es parte del trabajo. O también tenía colaboradores que decían, ay, pues si no fuera por los problemas, el trabajo estaría muy lindo. A ver, los problemas son parte del trabajo, ¿sí? O sea, estamos para resolver problemas, porque si no, pues lo haría un robot, ¿no? Entonces ya no tendría chiste, ¿no? Entonces, a veces no, ni siquiera tenemos un entendimiento claro de qué estamos haciendo y una pregunta muy del coaching, ¿y para qué lo estamos haciendo? ¿Realmente lo haces para tus hijos, familia, para tu pareja, y para qué o para quién? Y te te puede sorprender mucho, ¿no? Entonces, Exacto. mi primera recomendación es, date un tiempecito, así 15 minutos, pero que realmente sea para platicar de cosas trascendentes contigo mismo. Si no te Exacto. inspira eso, pues escucha el podcast de Silvia. Seguramente ahí encontrarás inspiraciones porque a Sí, veces pues te dan ideas, o sea, pues ujú, empecemos con algo, ¿no? Vamos a sí, platicar ujú, no sé, de la creatividad, de mis finanzas, de la sí. autoestima, de lo que sea. O sea, como que todo te puede dar pie a que puedas tener esta conversación contigo Sí, mismo o es que contigo es, misma. es muy importante, es muy importante vivir en coherencia con uno mismo y estar bien con uno mismo y con todo lo que hace hacia adentro y hacia afuera, ¿verdad? Muchas gracias, Toño, muchas gracias por mostrarnos con tanta claridad y humildad tu recorrido. Escucharte nos recuerda siempre que no se trata solo de llegar, sino también de atreverse a empezar, incluso cuando no sabemos cómo será el camino. Así que a ti que nos escuchas, si algo te removió dentro de ti durante esta charla, escucharlo y entenderlo, es porque quizás el éxito, como nos ha mostrado Toño, comienza por una decisión interna y esa decisión está en ti. Así que esto fue Secretos del Éxito, donde cada historia nos deja una pista para encontrar la nuestra. Hasta el próximo episodio. Gracias.